Senadores piden más optimización de recursos en el sector de la defensa. Apenas comienza debate del presupuesto nacional. Al portas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la estructura vial de Colombia sufre un rezago de siglos, dicen senadores. Control político al sistema carcelario del país. La situación de los presos en Colombia es caótica y miserable. El arte se tomó los pasillos del Congreso. Una exposición alegórica a próceres y ancestros indígenas. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado y como siempre con la actividad legislativa que toca las puertas de la realidad nacional. El debate sobre el presupuesto nacional para el año entrante que el gobierno del presidente Santos puso a consideración del Congreso continúa generando debate. Las comisiones económicas, después de muchos años, hoy cuestionan seriamente los recursos destinados al sector de defensa y aseguran que en lugar de incrementarse, estos deben ser optimizados. Tras el anuncio del gobierno de que se invertirán 1,5 billones de pesos más en ofensiva contra guerrilla y bandas criminales, los senadores de las comisiones económicas señalaron que el presupuesto para ese sector no se debe incrementar. Son casi 23 billones de pesos, 23.8 billones, lo que significa casi el 14% del presupuesto nacional. Cuando aquí estamos diciendo que estamos a favor de la defensa, también tenemos que pensar que hay un presupuesto que no puede crecer. Son 165.3 billones que dijo el ministro y lo que va a hacer es quitarle a otros sectores si quiere incrementar este que ya está bastante grande. Por lo tanto, la principal recomendación es optimizar el presupuesto asignado a la defensa. A nuestro entender, los recursos son suficientes y debe haber una política de racionalización por parte del Ministerio de Defensa en el uso debido de esos recursos. De otro lado están quienes consideran que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es el que debe ir a las comisiones económicas a exponer las necesidades de su cartera. Y diga de sus propias palabras si se siente conforme o según las necesidades actuales del país necesita una inyección adicional. El debate sobre el presupuesto en defensa apenas comienza, aunque el gobierno ha señalado que ese monto adicional debe recaudarse del impuesto al patrimonio. Otro sector que prende las alarmas es el de infraestructura. Del presupuesto nacional se destinan importantes recursos para mejorar la estructura vial del país. Sin embargo, los nubarrones que ensombrecen su realidad están concentrados en la corrupción. Un debate develó cómo estas inversiones en el pasado no fueron vigilados por la anterior Contraloría. Tras el debate organizado por el senador John Sudarsky sobre la falta de control en las concesiones viales, el legislador aseguró que más de 350.000 millones de pesos se perdieron en 4 concesiones por negligencia de la anterior Contraloría. Aquí hubo unos personajes que fueron responsables, con nombre propio, con responsabilidad propia y que con liderazgo y autoridad en las instituciones del Estado. La Contralora General Sandra Morelli aseguró que cerca de 700 hallazgos generarían procesos por incumplimiento. Sin embargo, las filtraciones al interior de la entidad afectan la intervención oportuna. Allá lo que sucede es que los funcionarios se vuelven como los dueños y los soberanos de los procesos y cualquier recomendación o cualquier reorientación se traduce en una serie de constancias que además lamentablemente en muchos casos las tienen ante los sujetos investigados que la propia Contralora. Además, la Contraloría aseguró que a la fecha se han impuesto multas sin precedente alguno por incumplimiento de términos contractuales. De la nueva administración del INCO ha impuesto inició unos trámites de multas cercanos a los 2.000 millones de pesos en la actualidad. Por su parte, el senador Plinio Olano propuso una modificación legislativa que permita tener un mayor control de los términos de contratación. Se necesita que alguien en el gobierno nacional, en el Estado, pueda responder claramente por una referencia de precios oficiales. También se denunció que unos 11 billones de pesos fueron adicionados a distintas concesiones a pesar del incumplimiento de los contratistas. A la insuficiencia vial del país, tal como lo señalan los senadores, se suma la crisis que se presentará por la ola invernal que se nos avecina. Históricamente, las vías están ligadas al desarrollo del comercio y las comunicaciones. Por esta razón, se convierten en un derecho más del ciudadano. Si un ciudadano, como estamos viendo, no tiene vías rurales, menos va a tener vías terciarias, pues jamás va a poder ejercer su ciudadanía. Estas son las verdaderas autopistas de la prosperidad.
está muy abandonada esta carretera, hermano. Y lo son no por su estado, sino por su significado para el sector agrícola. Nuestros campesinos hoy no gozan con una infraestructura mediana que le permita sacar sus cultivos al mercado, poderlos ofertar a unos precios competitivos. Vías por las cuales los productos agrícolas que deberían inundar los mercados de Colombia y del mundo terminan siendo dolientes de frutas y tubérculos que mueren a la vista de los campesinos, para quienes es más barato perder sus cultivos que tratar de montarlos a un camión para que se los lleve. El peor problema para el campesino colombiano es el mal estado de sus vías. Y el invierno pues lo agrava naturalmente. En el país existen alrededor de 164.000 kilómetros de carreteras, de los cuales un 15% se encuentra pavimentado. Con esta infraestructura, Colombia se enfrenta a tratados internacionales con países como Estados Unidos y Canadá, cuyas vías están pavimentadas en casi un 90%. Es una gran desventaja en la cual el país se encuentra frente a otros países. La corrupción aquí ha metido la mano. Las vías en Colombia yo creo que han sido pavimentadas 4 y 5 veces. 147.000 kilómetros son de red secundaria a cargo de los departamentos y 34.918 kilómetros de la red terciaria a cargo de los municipios. En 1993 la Ley 105 decidió descentralizar las responsabilidades de mantenimiento de estas vías, pero olvidó descentralizar los recursos. Hoy realmente los municipios lo hacen con unos recursos muy escasos de su presupuesto y de unos recursos pírricos, ínfimos, que le descentraliza el Instituto Nacional de Vías. A su paso, la niña agudizó la emergencia vial. Las carreteras ya deterioradas por el abandono gubernamental siguieron cayendo, y para el regreso del invierno las cosas seguramente empeorarán. A la demora es que llueva, inmediatamente quedamos incomunicados. Pero la peor parte de la historia la llevan tal vez las comunidades indígenas y negras del país, quienes se quedaron congeladas en el tiempo y con la llegada del invierno sufren su propia pena. Hay resguardos que ni siquiera las mulas pueden acceder por las dificultades del terreno que están allí dadas. Con esta radiografía bien valdría la pena repensar en la dirección que se le da a los recursos de las regalías, de la venta de acciones de Ecopetrol y del recaudo de impuestos, toda vez que las vías, además de acortar distancias, son fundamentales para generar desarrollo. Otro debate que afronta el gobierno nacional en el Senado es la aplicación de la ley de restitución de tierras. Según el senador Jorge Enrique Robledo, hay falencias que ponen en duda el futuro de la ley. Presidente Santos dice que en restitución de tierras se ha llegado a una verdadera revolución en Colombia. Senador Robledo dice lo contrario. Esa estadística que yo estoy dando es incontrovertible porque todas las cifras son oficiales y todas las cifras demuestran que en política de tierras, en los 12 primeros meses de su gobierno, Santos ha hecho bastante menos que todos los gobiernos anteriores desde 1990, incluido el gobierno anterior. Algunas cifras dan la razón a Robledo. En el tema de intervención de predios, resguardos indígenas, gobierno actual 109.107 hectáreas, gobierno anterior 343.257. Titulación a comunidades negras 6.630, gobiernos anteriores 260.784. Titulación de baldíos a colonos 226.996, gobiernos anteriores 342.460 hectáreas. En el tema de restitución de tierras no se supera el 0.5 del área total y para el gobierno esta política es prioridad. Si hay algún campo en donde haya puesto todo su empeño y toda su dedicación y todo su compromiso del político, el actual gobierno, es el campo de las tierras. La otra cara de la moneda la denuncian las comunidades indígenas. No hay garantías. Ya se han hecho restituciones de tierra. La gente se ha devuelto a sus tierras en el sector campesino y muchas veces el mismo día que se han incorporado a las tierras, en la noche han sido asesinados los dirigentes. ¿Y quién garantizará esa restitución de tierras? No quedaron claras las obligaciones del gobierno. El senador Carlos Sama plantea soluciones. Hemos más bien tratado de reclamar nuestra autonomía, nuestras guardias indígenas que puedan ejercer esa protección a nuestros territorios, pero indudablemente que eso debe ir acompañado pues con algunas garantías del Estado. El control político se concentró esta semana sobre la situación de las cárceles en el país. El sistema penitenciario y carcelario de Colombia es uno de los más débiles de la región. Problemas graves como corrupción, hacinamiento, debilidad institucional, personal de guardia insuficiente y la ausencia total de una política criminal desbordan cualquier intento estatal. Aunque el gobierno dice que construirá más cárceles, esa, según los senadores, no es la solución de fondo para combatir el hacinamiento que ya supera el 30%. Si se construye solamente nuevas cárceles, se resuelve parcialmente el problema. Se podría tener nuevos cupos y aliviar el problema de hacinamiento. El hacinamiento es parte del problema y una parte muy importante que necesita la inversión del Estado, 1,5 billones de pesos. La gente dirá, pero ese billón de pesos destinárselo a los presos, pues nos toca.
Al hacinamiento se le suman las evidentes condiciones de insalubridad que cerca de 100.000 internos afrontan diariamente. En las cárceles hay hepatitis A y B, hay VIH, SIDA, hay lepra, hay tuberculosis, pero también hay vectores como piojos, como garrapatas, como roedores y ratas que rondan las cárceles. Partiendo de la premisa que no contamos con agua potable en el 80% de los centros carcelarios del país. Para el exministro de Justicia y hoy senador Parmenio Cuéllar, hace falta compromiso estatal para afrontar el problema. Pero en Colombia el Estado ha convertido las cárceles, algunas de ellas, las más importantes, las ha convertido en verdaderos basureros humanos, basureros humanos, basureros humanos. Hay un adagio popular que dice que todos los que están al interior de las cárceles son inocentes y los que están afuera de las cárceles son culpables. La raíz de la crisis, según los senadores, radica en que no hay una política criminal definida. Se tipifican con frecuencia nuevas conductas delictivas, el presupuesto para el sector es deficitario y las oportunidades laborales son escasas en un país de 45 millones de habitantes. El director del INPEC reconoció las deficiencias del sistema carcelario, pero al mismo tiempo aportó esfuerzos para mejorarlo. Colombia tiene 144 cárceles, las cuales albergan a 96.000 internos. Otros 21.000 tienen prisión domiciliaria. Los centros de reclusión no aguantan un recluso más y lo peor, el hacinamiento continuará. Está entrando un promedio de 1.500. Terminado el año 2010, los centros carcelarios contaban con 82.000 internos. A hoy estamos con 96.000. Para custodiar a los 96.000 reclusos, el INPEC solo cuenta con 10.800 guardianes, lo que significa que un guardián tiene a su cargo a 5 reos. La solución para el INPEC, la tecnología. En otros países del mundo, una cámara puede reemplazar a 10 funcionarios. Lo que pasa es que tenemos centros carcelarios que fueron construidos en los años 50 y en los años 90 que no tienen sistemas de seguridad electrónica o técnica. Se denunció también que al interior de la guardia hay corrupción, lo que permite que a los penales entren todo tipo de elementos. Sentimos vergüenza de algunos funcionarios que han hecho quedar mal al instituto. Las condiciones de higiene y de salubridad en las cárceles son el otro dolor de cabeza, aunque las autoridades lo nieguen. ¿Cómo van a hacer ustedes para mejorar la mala alimentación que dice la misma? La mala alimentación, lo invito a que vaya a almorzar, a desayunar y a comer con mis internos, lo invito. Está invitado, gratis. Lo peor es que el próximo año otros 73.135 colombianos irán a las cárceles colombianas. Se aumentará el hacinamiento, las condiciones de salubridad crecerán y la solución a un grave problema nacional parece estar muy distante. Retomamos el tema del presupuesto general de la Nación y las voces de inconformidad llegan de las regiones que consideran que la orientación de los recursos benefician más a las regiones más ricas que a las que verdaderamente lo necesitan. En comisiones económicas, el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, expuso su propuesta sobre la distribución de recursos en las regiones del país. Realmente hicimos un gran esfuerzo para que realmente el presupuesto de inversión reflejara la capacidad de generación de ingreso, las capacidades institucionales, la base económica de cada departamento, para que aquellos que tengan menos capacidades recibieran una mayor inversión. Sin embargo, algunos consideran que hay más plata para las regiones que menos necesitan. El presupuesto nacional se ha focalizado especialmente en favorecer a los departamentos más ricos de Colombia. Yo acabo de decirlo en la comisión cómo se favorece a Antioquia, cómo se favorece a Bogotá, Cundinamarca y Atlántico. De otra parte, aseguran que el presupuesto se queda corto frente al plan de desarrollo. El plan de desarrollo, que es una línea de conducta que define lo que se debe hacer en lo que falta del cuatrenio, pues el presupuesto se nos queda corto con relación al plan. Asimismo, proponen que el indicador de necesidades básicas insatisfechas no sea el único tenido en cuenta para regionalizar el presupuesto. Es el indicador de desempleo porque tenemos la claridad de que el indicador de necesidades básicas insatisfechas es un indicador que sale cada 10 años cuando se hace el censo. El indicador de desempleo es permanente, es mucho más vigente y ese de verdad nos acerca mucho más a la realidad en términos de pobreza que tiene el país y en cada una de las regiones. De esta forma quedó abierto el debate que continuará en las comisiones económicas del Congreso. A las necesidades de las regiones hoy se le suma un mal endémico que muchos senadores consideran está lejos de resolverse. Por ello piden al gobierno hacer un ejercicio más serio para superar la crisis pensional. Ante la crisis pensional, el gobierno debe buscar soluciones y propuestas puntuales y determinar políticas que resuelvan de una vez por todas este grave problema.
Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. Venga, hagamos el debate a profundidad y podamos lograr así el primer objetivo, que es aumentar la cobertura, que haya más pensionados en este país, para que haya menos viejos, menos ancianos viviendo en condiciones infrahumanas como está pasando en este momento. En el tema pensional, las decisiones políticas las toma el gobierno a través de sus ministros. El Seguro Social no funciona porque está amarrado. Frente al régimen de prima media estamos en el peor de los mundos. La gente no haya a quien acudir, ¿no? O le es difícil que haya ese reconocimiento y pago pronto por esta serie de dificultades que hoy se tienen. Ante la ausencia de los ministros y funcionarios citados para debatir el tema pensional, el senador Guillermo Santos dijo: se citan a los señores ministros para enfrentar un debate de tanto calado y de tanta importancia, y mandan a importantísimos funcionarios, pero no los ministros como tal, que son los que tienen la potestad de trazar las políticas en cada una de esas carteras. Alberto Pardo, presidente del Sindicato del Seguro Social, recordó que un ciudadano con salario mínimo para jubilarse necesita 1.692 meses, o sea, 141 años, para poder adquirir una pensión. De la televisión a la Internet, un foro contribuyó a dilucidar las normas que neutralizarían las infracciones al derecho de autor en las nuevas tecnologías. Durante el foro organizado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el senador Roy Barreras insistió en la necesidad de lograr un equilibrio entre el derecho de autor y la libertad de expresión antes de que el proyecto cumpla segundo debate en la plenaria del Senado. Vamos a ver si logramos ese propósito con este proyecto, pero reitero, si la redacción pusiera en riesgo la libertad de información y la libertad de expresión y de comunicación, yo personalmente privilegio ese derecho fundamental porque es un derecho además de las mayorías. Según el congresista, en caso de no coincidir en un texto que vele por la creación intelectual sin censurar a los usuarios, el proyecto podría recibir ponencia negativa, generando el archivo de la iniciativa del gobierno. Al respecto, el director de Derechos de Autor del Ministerio del Interior aseguró: bienvenido a la discusión, el debate y todo lo que contribuye a hacerlo más equilibrado con otros derechos es bienvenido, pero que no nos quiten la efectividad del proyecto, porque sobre esa base es que todo se inició. Para meter la intervención de un juez, mejor quedémonos como estamos. Por su parte, el senador Camilo Romero recomendó a los ponentes tener en cuenta las excepciones del derecho de autor para no afectar los derechos de los usuarios. Lo que nosotros buscamos es que existan excepciones frente a normatividades como estas, a que, por ejemplo, cuando alguien en una biblioteca pueda pedir prestado un material, un documento, sea auditivo, en video o un libro, pues tenga excepciones, que no está infringiendo derechos de autor. Mientras avanza la discusión nacional, los legisladores prestarán atención especial en la redacción de la norma que regula las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet. A sanción presidencial pasó la ley que busca penalizar con cárcel cualquier acto de discriminación en el país. El proyecto del senador Carlos Baena también abarca que no existirá discriminación por racismo, segregación, orientación sexual, religiosa, política, de nacionalidad, y quien incurra en cualquiera de estas conductas será sancionado económica y penalmente. Hasta 3 años máximo de prisión, pero es excarcelable. Sí le queda a la persona que discrimine pues un antecedente judicial y no puede ser posteriormente elegido. En Colombia hay 4.5 millones de afrodescendientes que representan el 10% de la población. Ellos son los más discriminados, especialmente en temas laborales. Simplemente no les hacen la entrevista laboral. Incluso ha habido avisos en periódicos donde se coloca NN, que significa no negro. Y es precisamente lo que confirma Luis Ernesto Olave, quien vivió en carne propia la discriminación en su trabajo. Iba a ascender y ya me llamaron para el ascenso, pero el gerente me llamó por méritos, hoja de vida, pero no había visto mi fotografía, y cuando me vio personalmente me dijo: no, qué pena, nos equivocamos con usted. Caso similar viven las comunidades indígenas, a quienes las puertas laborales no se les abren con facilidad, salvo algunas excepciones en lo regional. Pero a nivel nacional sí tenemos ese punto que es discriminatorio. Las regiones colombianas con mayor población afro presentan carencias económicas que se traducen en pobreza, miseria y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Por estos días, el Congreso es escenario de una colorida exposición de arte del pintor cartagenero Isaac Arango Saad. La misma obra ha sido expuesta en 17 países. De Bogotá, las 27 muestras irán a Ciudad de México y después a Arabia Saudita.
La exposición denominada Renacer, la batalla de la libertad traduce las etapas de la vida de su autor plasmada en el lienzo. Tiene que ver con mi experiencia personal, una nueva posibilidad de vivir que la vida me ha entregado y las batallas que yo libro diariamente y los seres libramos por obtener nuestra libertad y nuestros deseos. El maestro Isaad Arango utiliza la técnica del esgrafiado, lo que le ha permitido obtener 6 distinciones internacionales. Yo pinto es con elementos de odontología y formoles de acero, raspando, es un esgrafiado, es un proceso sobre lona que tiene acrílicos, tintas, óleos, pátinas y fijadores. Cada obra, 27 en total, son dirigidas a públicos muy selectos o si no, a juzgar por los precios. Los precios están aproximadamente de $15.000 hacia arriba, pero aquí en el Congreso, a los honorables senadores y congresistas que les interese, estamos haciendo una concesión especial por lo cual vamos a negociar directamente con ellos. Que tengan una feliz noche. Los esperamos el próximo jueves con una nueva emisión del Noticiero del Senado.